Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos acompaña Leslie Omana Begert. ¿Begert se dice? Begert, sí. Begert, ok. Una madre española radicada en los Estados Unidos y creadora de Fabulingua, un producto que sirve de recurso para familias criando niños bilingües en inglés y en español. Bienvenida, Leslie. Gracias, hola. Ok, empecemos de lleno. Naciste en Barcelona, creciste con 2 idiomas. ¿De dónde sale ese amor por la crianza bilingüe? Háblanos un poquito de esa trayectoria. Sí, bueno, de hecho nací en Grecia y a los 2 años y medio pues, mis padres se mudaron a Barcelona. Me quedé allí hasta los 13 años. En casa hablábamos inglés porque, bueno, es lo que hablaban mis padres entre ellos. Mi madre era noruega y mi padre norteamericano, pero de padres venezolanos, o sea que él hablaba español, pero ellos juntos hablaban, ella recién acababa de aprender el español, o sea que en casa hablaban inglés y bueno, fuera de casa pues todo era español. De hecho era una escuela supuestamente americana, pero en ese momento la mayoría de los niños eran españoles, o sea que sí, crecí con el español y cada verano, cada 2 veranos iba a Venezuela a ver a mi familia del lado de mi papá. Y bueno, una familia muy grande, con muchos primos que todos estaban allí en ese entonces, pero ahora casi nunca ninguno de ellos está. Y bueno, yo diría que la pasión con el bilingüismo verdaderamente empezó cuando ya estaba embarazada, lo pensé mucho y pensé que quería que mis hijos tuvieran todas las ventajas que tuve yo a raíz de mi bilingüismo y de mi facilidad con las lenguas, porque no solamente era el español, pero sí que fui a un kinder francés durante un año y ese año mucho más tarde me fue mucho más fácil aprender el francés, ya cuando era un adolescente, que le fue, por ejemplo, a mi hermano, que no fue a ese kinder en francés. Y después, cuando me mudé a China, viví allí 6 años, me fue mucho más fácil aprender el chino, aunque fue súper difícil, que a mi marido, que no hablaba varias lenguas, ¿no? Entonces, pues, quería que mi hijo tuviera eso, pero la verdad es que ese primer hijo en particular remueve tanto el mundo que esas mejores intenciones que tenía yo no se dieron. Y la verdad que yo estaba así plan sobrevivir y no me importaba en cualquier lengua. Y mi marido y yo hablamos inglés entre los dos, o sea que añadir otra lengua en ese momento para mí era como, wow, demasiado, ¿no? Y la verdad que solamente fue cuando él tenía 2 años y medio y cuando fui a Venezuela a que viera a mi abuela, que mi prima me dice, me saca de un lado y me dice, pero es que estás loca, ¿por qué no le estás hablando español? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no me lo creo. Y bueno, de repente que me di cuenta que sí, tenía razón y sí, ese siempre había sido mi plan, pero habían pasado 2 años y medio. Y bueno, total que vuelvo a los Estados Unidos, a Austin, y le digo a mi marido, bueno, desde ahora en español. Y él habla así, bueno, aprendió así español en middle school y high school, le encanta el español, o sea que él súper dispuesto, pero la verdad que nos fue muy, muy difícil. Y no sé si, la verdad que no he conocido a ninguna familia que ha podido cambiar de lengua, de la lengua, o sea, la lengua que llevan en casa, es como, no sé, es casi imposible. O sea, me olvidaba cada 2 por 3, pero más que nada a mi hijo no, o sea, no, la verdad que no quería para nada. Era como que, ¡No Spanish! Se ponía así color rojo, tomate. No sé, se salía de sí mismo o sea, lo rabioso que estaba con el hecho que su madre de repente le cambiaba así enfrente de él. Porque la verdad que creo que todos somos bastante diferentes en diferentes lenguas y yo en español
no sé, soy diferente. Entonces era como que otra mamá que se parecía igual, pero era diferente, de repente era la que le estaba mandando y le estaba diciendo todo, ¿no? Bueno, total, que después de un tiempo dije, es que no puedo, estoy demasiado cansada para tener esta otra batalla con mi niño, no alcanzo. Y entonces allí en ese momento me dije, mira, o sea, como dirían los españoles, la cagué, o sea, estamos, o sea, es el fin del cuento. Y entonces en ese momento me acordé de mi experiencia que había tenido yo en francés, que aunque solo tuve ese año en francés, me sirvió muchísimo. Yo acabé trabajando en L'Oréal, una compañía francesa, reuniones en francés, todo en francés, o sea, me ayudó mucho ese primer año. Y dije, mira, aunque no se hace perfecto, voy a hacer algo. Y entonces allí me puse a buscar opciones para ayudar a una madre y la verdad que aparte de tener, o sea, una profesora particular que viniese a la casa, que bla, 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 que me parecía un poquito extremo dado que yo hablaba español y además que tenía 2 años y medio, o sea, no era como para eso, ¿no? Todos los otros recursos que yo encontraba en ese momento eran muy token, ¿no? Lo que se diría, o sea, me parecían demasiado, aprende los colores, aprende tus números, aprende, yo qué sé, los animales, y después te dejaban colgada totalmente, o sea, no seguía más adelante. Y después había servicios para adultos, pero no había así el gran entremedio entre aprender los colores y eres un adulto ya aprendiendo así como adulto. Y bueno, en ese momento me puse a pensarlo bien y dije, mira, la verdad que nosotros en casa leemos un montón. O sea, para mí es uno de los grandes placeres de ser madre, es la lectura infantil. Es divino, es como tirarte de cabeza en una obra de arte que va cambiando con poemas, o sea, todo. Para mí, sentarme con un niñito en la falda leyendo un libro es divino, o sea, es lo máximo. Y dije, bueno, pues vamos a hacer eso en español. Empezamos con libros bilingües. Para nosotros eso no funcionó porque lo que hacía mi hijo era no hacerle caso para nada al español y después prestar atención al inglés, ¿no? O sea que ya se dio cuenta, es como lo que dirían, o sea, the path of least resistance, o sea, para él lo fácil era escuchar el inglés. Y entonces me di cuenta que esto no estaba funcionando para nosotros y bueno, digo, vamos entonces a empezar con libros en español. Y también eso, la verdad que le molestaba mucho porque se ponía como squirmy, ¿no? Que se quería salir de mi falda porque era incómodo y bueno, se iba y era también la batalla de vamos a leer el libro en español. Y entonces en ese momento lo que pasó es que yo en la universidad hacía de traductora simultánea con varios proyectos académicos que estábamos haciendo en Latinoamérica y lo hice durante tanto tiempo, tantísimas entrevistas, que la verdad que para mí es súper automático, ¿no? Y es como montar bici, te vuelve a entrar, aunque no lo había hecho durante años, y digo, no, vuelve acá, siéntate acá, y te voy a traducir a medida que vamos. Y empezamos a traducir el libro que estaba escrito solamente en español al inglés a medida que lo iba leyendo. Y en ese momento, o sea, de repente estaba súper interesado en ese libro. El libro que en español solamente simplemente no le interesaba, de repente ahora que lo comprendía, le interesaba. Y bueno, se quedaba allí, o sea prestando atención, ¿no? Y entonces, por ejemplo, era un libro que diría, o sea, toda la letra era en español. Y decíamos, un día, el perro se fue, the dog went a la playa, to the beach, y se encontró, and he met un tiburón, a shark. Y entonces se quedaba como que, wow, ¿qué pasa con el shark? O sea, pero lo interesante, y entonces esto, la verdad que a él no le importaba, que era español, que no era español. Con tal de que lo entendía, seguía y que el cuento le interesaba, seguía adelante, ¿no? Y después pasábamos, la primera vez que leíamos el cuento era así, de esta manera, con estas traducciones simultáneas que estaban como entremetidas, y después la segunda vez ya le tocaba copiarme a mí. So we played copycat, le llamábamos copycat.
¿no? Y entonces el perro se fue. El perro se fue. Y entonces así leíamos el cuento entero y eso lo hacíamos bastantes veces. Y estos eran cuentos simples, o sea, una línea por página, ¿no? Que ya, como no sé si tenéis la experiencia vosotros, pero creo que muchos padres la tienen, donde los niños les has leído el cuento tantas veces que la verdad se lo hacen de memorizan. memoria. Sí, Sí. y entonces él me leía, entre comillas, ese cuento y me sabía leer ese cuento, aunque no me sabía leer ningún otro cuento, ni sabía leer inglés. Y de hecho aprendió a leer el español antes del inglés haciéndolo de esta manera. Claro. Y para mí lo interesante fue que una vez ya empezó en su escuelita de Montessori, empezaban a dar clasecitas de español en ese instante. Y lo interesante fue que a pesar del hecho que esto yo no lo estaba haciendo así tanto como yo quería, lo estábamos haciendo. Y las maestras verdaderamente me estaban preguntando, pero ¿seguro que no habláis español en casa? Y yo, seguro, me encantaría, pero no, a nosotros no nos sale. Y porque se quedaban, o sea, alucinadas de que este niñito comprendía todo tal cual lo comprendería un niño a quien estuvieses hablando español en casa, ¿no? Y era como si este hecho de estar leyéndole cuentos en español había creado como una fundación sólida, que no quería decir que era bilingüe, fluent, nada. Claro. Pero las cosas como que llegaban y en una tierra ya fertilizada, donde era súper fácil entonces ir aprendiendo. No tenía que estar pasando un mes sobre los colores, porque se había leído un cuento sobre un pájaro amarillo y un oso marrón y X, ¿no? Y el hecho es que con los cuentos se aprende mucho más rápido, porque te acuerdas del pájaro amarillo, te acuerdas del osito marrón. Y bueno, cuando entonces ya llegó mi hija, pues estaban entrenados. Sí, o sea, ella, no sé, no lo voy a decir, a mí me da un poquito de pena, pero la verdad tiene un mejor acento que mi hijo, porque empezamos ya de salida, ¿no? Pero la verdad que con ella tenía ya, lo habíamos hecho varios años juntas, cuando tuve ese día donde la verdad quería seguir haciéndolo mucho más porque era tan eficaz como sistema que le quería dar más aire, pero también, o sea, tenía límites sobre mi propio tiempo, tenía que trabajar, tenía que estar preparando la cena, no sé qué, no sé cuántos, y había un día donde la verdad que tenía 1000 cosas que hacer y quería seguir leyendo el cuento, pero me di cuenta de la hora, no sé qué, y me dije, ay Dios mío, me encantaría poder clonarme, no sé si se dice así en español. Pero... Sí, eso nos pasa a muchas, ¿eh? Exactamente, y allí en ese momento dije, bueno, nadie me va a contestar mis emails ni cocinarme la cena, pero esto tendría que haber una tecnología que me pudiese ayudar. Y entonces me puse a buscar y la verdad que no encontré nada que usara la lectura explícita, o sea, con el propósito de enseñar una segunda lengua, ¿no? Y bueno, finalmente al cabo de un tiempo dije, bueno, si nadie lo está haciendo, pues entonces quizás lo tengo que hacer yo. Y allí ese es el cuento. Pero este es un cuento genial porque si empezamos desde la primera parte, Mari, creo que esta es nuestra primera entrevista tan multicultural, porque Leslie habló de Grecia, España, Noruega, China, habló del francés, no dijo nada del catalán porque dijo que vivió en Barcelona, pero no escuché mucho hablar del catalán. Pero Este es otro cuento. Pero creo que esto es de lo más multicultural y multilingüe que hemos tenido en este podcast. Espacio, sí. Y me parece que eso solo ya nos pone en contexto de lo que viene, ¿no? Al menos a mí me hacía pensar en esto, ¿no? Cómo lo estamos viendo en tu propia experiencia y después cómo esta experiencia personal también te sirve para, para soñar y ver de qué manera lo podés aplicar en tu casa. Y más allá de que esto que contás que fue aparentemente un momento como un hito importante, que fue esta visita que hiciste a Venezuela, donde te replanteaste el tema de la enseñanza del español a tu hijo de 2 años, esto es lo que demuestra cosas que decimos muchas veces, que no es tarde, nunca es tarde. No. Nunca es tarde, hay